Hoy en Cocina de Autor tenemos a alguien que ejerce esa condición de manera múltiple y sumamente original. Me refiero a Rafael Spregelburg porque él es autor de dramas, de piezas teatrales, pero también es generalmente el actor y el director de esas obras. Además ha traducido teatro de otros y ha incursionado de una manera un poco tramposa, como él mismo dice, en la novela, sin dejar de estar del todo en el teatro. Así que hoy conversaremos con él sobre las distintas facetas de autoría que tiene alguien de condiciones casi renacentistas para ejercer esa condición. Hablar con un escritor que hace de su oficio algo que se centra en general en la dramaturgia y además alguien que ejerce ese oficio de la manera particular en que vos lo ejercés, que es decir, dirigiendo y protagonizando muchas de tus obras, abre estas conversaciones que tenemos con autores hacia otras dimensiones, ¿no? Me gustaría que primero, Rafael, nos contaras un poquito si lo primero que empezaste a escribir fue dramaturgia. ¿En qué momento, si no fue así, decidiste que la dramaturgia era tu expresión más natural o más en la que te sentías más cómodo? ¿Cómo fue? Sí, fue no solo lo primero, sino también lo único. Yo solo escribo para el teatro, ¿no? Tengo algunos intentos, de los que podemos hablar luego, de escapar de ese sino, pero yo creo que la mía es la escritura de un actor. Yo comienzo a formarme como actor y luego me doy cuenta de que, como decías vos, esa autoría se ejerce tanto en la escritura como en la dirección o en el actor también es autor de su propia gestualidad. De hecho, hay toda una legislación en este momento para pagar el derecho de interpretación como si fuera derecho de autor, que es algo relativamente novedoso si pensamos los siglos siglos de literatura. Bueno, incluso hubo épocas del teatro, de la historia del teatro, donde el actor era el gran protagonista y solía ser además el director de la compañía, ¿no? Hubo épocas en determinados contextos muy concretos, como la comedia del arte, ¿no? Donde vinieron a atacar esa tradición creando la figura del director, porque los actores eran anarquistas, gestionaban su propia autoría, iban por los pueblos decidiendo lo que iban a representar, elegían ellos los roles, las piezas, no había ni texto, no había ni director, casi siempre uno de los actores que era el capo cómico, pero los fascismos encontraron una manera muy fácil de controlar eso, que fue inventando la noción de director, de que alguien tenía que domesticar a esos actores. Igual esto en cada cultura tiene escalones distintos, ¿no? Y las tradiciones lo asumen de manera diversa. Entonces vos empezás haciéndote o sintiéndote autor como actor y en algún momento decís, bueno, esta autoría de mi condición de actor necesito extenderla a la textualidad que voy a trabajar. ¿Fue un poco así? Sí, dicho así parece ideal, pero no fue así, porque yo empecé muy joven, esta es la verdad. Ojalá hubiera tenido esta lucidez para decir, esto es lo que estoy haciendo. Pero no, yo empecé a escribir, mi primera obra la empecé a escribir a los 19 años, es una obra que además fue muy premiada, ganó el premio nacional, yo era alumno del taller de cartoon, recuerdo unos veranos, un verano en el que se habían ido todos los demás participantes y yo seguía produciendo material y él no me dejaba ir. Y esta obra escrita por un chico de 19 años, no hay esa conciencia de decir lo mío es la dramaturgia. La verdad es que en mi campo de formación actoral, yo sentía, primero, que mis compañeros eran bestiales, que eran fantásticos. Yo me formé como actor en el estudio de Ricardo Bartís en esos años donde había una ebullición de lenguajes increíble. Sí, conozco, he pasado por ahí también. Claro, ¿no? Y la discusión de lenguaje estaba tan a flor de piel, mucho más, creo yo, que en el campo literario. Y en cada estudio se desarrollaba una poética, como ahora se extraña un poco esa. Y yo sentía realmente que los demás eran muy buenos y que yo era muy malo, pero que cuando a mí me daban tiempo para ordenarme las escenas, yo me sentía realmente un pésimo improvisador.
que en ese estudio era castigado. Sí, porque, porque el gran valor era responder. La naturaleza del teatro allí era la no preexistencia del texto. Entonces yo me callaba la boca, no decía que era alumno de cartoon en mis ratos libres y que escribía teatro. Pero, insisto, era un chico, estaba formándome, no podía tener una conciencia profesional de esto. La conciencia profesional empezó a ocurrir cuando mis obras empezaron a ser premiadas, a muy tierna edad, y yo tenía que aceptar que era mejor dramaturgo que actor, o digamos que mis obras escritas generaban algún interés, algún ruido. En mayor proporción que tu trabajo. Mi trabajo como actor, había una enorme lista de actores mucho mejores que yo para ser llamados por las instituciones para hacer los clásicos, que era un poco lo que pasaba. Pero mi generación también vino a cambiar un poco esto, porque nosotros empezamos a escribir los textos para los cuales nosotros nos hiciéramos indispensables. Había que soportar esos textos poniéndole el cuerpo, poniéndole además la dirección. Mis primeras obras, de hecho, fueron dirigidas por otros directores. Después medio que ya no pasó más, al menos en Buenos Aires. Era raro que alguien viniera a pedirme estrenar una obra mía cuando sabían que lo iba a hacer yo. Con lo cual, creo que eso que empezó siendo como una excepción, luego terminó imponiéndose casi como una regla. Mi propio maestro Mauricio Cartún empieza a dirigir sus propias obras, y de manera excepcional, cuando ve que sus alumnos lo hacen y que les va mejor que cuando te dirigen otros, por ahí. Esto coincide luego con todas las teorías postdramáticas en todo el mundo, ¿no? Donde el teatro empieza a restarle jerarquía a la preexistencia de la literatura en el hecho actoral. A veces se puede partir de escribir una obra a pie de escenario, esto es viendo lo que hacen los actores y tomando nota de ello. Que es un poco lo que pasaba en el laboratorio de Bartís. Es definitivamente lo que pasaba en el laboratorio de Bartís, pero fíjate que con el tiempo se da una cosa muy interesante, que es que Bartís empieza a publicar sus obras como texto. Quiere decir que uno puede ver que el resultado de ese proceso de ensayo queda un texto que puede ser tomado por otro y hecho de otra manera. Bueno, yo he participado, perdón por la autorreferencia, en todo el proceso de creación de Postales Argentinas, y luego Bartís me encargó que hiciera la dramaturgia final, porque obviamente le faltaba algo de coherencia, eso que había salido de grandes ideas de él, pero también de Pompeyo de Iber. Claro, viste que uno piensa además que ese momento es lo que estás pasando en papeles ilegibles, que no hay manera de que reproduzca la singularidad del momento. Además, la obra ya de alguna manera estaba puesta en términos de duración, de tiempos de escena, de ritmos, y yo tenía que ajustar el texto como la letra que se hace para una canción cuya música ya fue escrita. Yo no podía poner un texto que se fuera del límite de la escena ya estaba jugada, ¿no? Fue un trabajo muy interesante. Yo creo que muchos autores, dramaturgos de esta generación mía, escribimos así. Escribimos ordenando el fenómeno en 3 dimensiones que ya conocimos en el escenario. Luego esto te da una cancha enorme para, si tenés que escribir una pieza de escritorio, de alguna manera poder hacerlo. Yo ahora que trabajo mucho para Italia, por ejemplo, no conozco ni a los actores, tengo que esbozar en mi cabeza una hipótesis, pero estoy seguro de que esa hipótesis es producto de mi desarrollo como actor y de mi conocimiento de algunas... director, digamos, ¿no? Sí, de ver como... más como actor, te diría. Yo creo actor. que el director es quien ordena finalmente las poéticas de los actores, pero hay una especificidad de la dimensión temporal, espacial del teatro, de cómo puede funcionar mejor una gracia o una reflexión, que es algo que aprende el actor. Sí. Bueno, a todos nos ha pasado los que alguna vez actuamos, sobre todo cuando teníamos que trabajar en los clásicos con traducciones viejas, ¿no? Las traducciones de Shakespeare de Astrana Marín, que eran impronunciables. Uno sentía que no se podían decir esos textos. El actor siente cuando el texto no funciona orgánicamente, ¿no? Que no se puede producir como un hecho dramático, interesante y fluido. Entonces esa experiencia a vos te ha servido mucho a la hora de escribir. De repente se te ocurre por ahí un texto, más allá de que tus obras son muy textuales, en el sentido de que son muy verborrágicas, se habla mucho en tus obras, pero siempre eso está sometido a una velocidad y un ritmo que es el ritmo del escenario, digamos, ¿no? Sí, que por otra parte es algo que yo identifico como algo muy argentino, ¿no? La idea de que esa dialéctica sea velocísima. La manera en la que alguien modifica al otro a partir del poder que te dan las palabras, ¿no? Ocurre en la Argentina con una ligereza que yo no veo en dramaturgias
parecidas de otros países. De hecho, yo tengo algunas anécdotas espectaculares. Cuando se estrenó La Estupidez, por ejemplo, en Bruselas, en francés, duraba mucho más que la versión que hacíamos nosotros acá. Y de hecho era larga porque La Estupidez dura casi 4 horas, son 3 horas 40. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser? El francés es además mucho más breve. Sobre todo dicho, ¿no? Sí, porque las dicho, palabras son se más pronuncian cortas. por la mitad de las Claro. cosas. ¿Cómo puede ser? Y me di cuenta de algo extraordinario. Esta obra, por ejemplo, está escrita con diálogos superpuestos, diálogos simultáneos. Mientras Exacto. en primer plano nosotros mantenemos una tragedia, en el fondo y a través de una ventana se ven unos estúpidos que están haciendo otra cosa. Y los diálogos de ellos tiñen y se contraponen a esto que está ahí. Bueno, la obra tiene esa técnica, está muy escrita así, con figura y fondo y una reversibilidad. Claro, en Bélgica es muy mala educación que 2 personas hablen al mismo tiempo. De hecho, Pisarse. yo ahora tengo que esperar a que termines tu frase para contestarte. Y hay un silencio. Si no, no es natural. Es decir, su naturalidad hacía que fuera imposible que se superpusieran. Entonces era para mí desesperante, porque les decía, ya tiene que empezar, Claro, tienen falta que ritmo, pisarlo. claro. Aparte, para que funcione. Bueno, faltaba ritmo para mí. Claro, para ellos era pero había algo que inevitablemente naturalismo, ¿no? era algo inherente a la obra, más allá de las diferencias culturales, que para que funcionara el contraste tenían que superponerse. Bueno, yo creo que no funcionaba, pero Claro. si ellos la vieran en argentino, todos hablando a la vez, a lo mejor se vuelven locos diciendo, entenderían esto nada, no es posible, claro. se están maltratando, ¿por Claro. qué se hacen eso? Claro, es como, me acuerdo que un concepto que se nos puso muy en evidencia durante la pandemia, que era el de la distancia social, ¿no? ¿A qué distancia tienen que estar los cuerpos para que no haya riesgo, ¿no? Que eso además uno descubrió que es propio de cada cultura, ¿no? Si vos en una fila en Estados Unidos te pones pegadito al de adelante, el tipo lo considera como una agresión, como una invasión de su espacio. Y esto pasa también con los tiempos del habla, ¿no? De la conversación. Absolutamente. La oralidad es una particularidad que depende no solamente de la lengua que estás hablando, sino de quiénes la están hablando, ¿no? Nuestro castellano difiere enormemente de otros castellanos también en eso. Incluso en los tiempos y en los usos, a mí me interesa mucho cómo hay una gran diferencia entre cómo se habla en el interior, sobre todo en el noroeste de la Argentina, y cómo se habla acá. Por ejemplo, en el noroeste casi todo está dicho en tiempos compuestos, los pasados. ¿Dónde has estado? ¿Por qué no has venido? Y uno dice, ¿dónde estuviste? ¿Por qué no venís? Andá, vení. Hay como una inmediatez, una velocidad que está dada por el uso del tiempo simple, ¿no? Y directo, ¿no? Sí, cuanto más rápido llegues a este asunto, mejor. Hay aquí, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Una apreciación de la velocidad que a veces es contradictoria con la escritura. La escritura es un fenómeno lento, es un fenómeno de lentitud. De tiempo, y la actuación suele ser un fenómeno de histeria, de neurosis, de superposición. Bueno, yo soy muy heredero de tratar de traducir esa tercera dimensión alocada del fenómeno vivo a las palabras y ver cómo puedo corromperlas para que den cuenta de ese fenómeno. Ahora, vayamos un poco a lo que convoca de alguna forma desde su nombre este ciclo de conversaciones. ¿Cómo sería la cocina propiamente dicha, si te sirve tomar como ejemplo una de tus obras, tal vez incluso alguna que mucha de la gente que vea esta charla y la escuche la han visto, el proceso? Empezás por ensayar, tenés una idea, un esbozo previo, tenés un texto previo que se empieza a probar en los ensayos y se modifica. ¿Cómo surgen las ideas para una obra? Es diverso porque tengo muchas obras distintas escritas bajo pesadísimas condiciones diferentes, ¿no? Existe... ¿Pesadísimas condiciones impuestas por vos a priori o desde afuera? A veces desde afuera y a veces por suerte desde afuera, porque yo no sabría cómo formatear lo que tengo que hacer. Claro, serían encargos. Soy un muy obediente creador bajo presión, porque me parece tan absurdo tener que escribir algo, crear algo que no existe, que si alguien dice, mira que tiene que ser así, perfecto, le digo, porque si no podría ser de cualquier forma. Sí, además no hay ninguna necesidad. No hay ninguna necesidad de que eso de agregar en cambio, otra si cosa. viene el señor San Martín o Cervantes Sí. o el teatro no sé dónde de Berlín, que te dice,
Rafael, queremos una obra en estas condiciones, ¿no? Que dure tanto, que trate de, no sé. Sí, no es tanto eso, pero sí muchas veces las limitaciones que son lo que te permiten que la obra no sea infinita, que es lo que me pasaría a mí si me dejan solo. Tiempo. Cantidad de actores o limitaciones temáticas con las cuales yo siempre digo que sí y después me doy cuenta de que mi singularidad va a tener que ver con traicionar eso que dije. Mira, ahora, por ejemplo, concretamente vengo de una experiencia muy singular en el Museo Moderno, ¿sí? Me han pedido una obra para celebrar los 100 años del nacimiento de Rafael Esquirru, fundador del Museo Moderno de Buenos Aires. Yo digo, bueno, la verdad es que el teatro se lleva muy mal con el homenaje. Me pasaban todos los textos de Esquirru, que además era un poeta notable, y digo, no hay mucha manera de que yo con estos textos consiga teatralidad. Pero hay un montón de anécdotas detrás de la fundación de ese museo extraordinarias, entre ellos, bueno, la competencia en la Guerra Fría con el MoMA, ¿no? Era un momento en el que las vanguardias peleaban con Francia en retirada, en la posguerra. Sí, claro. Y Nueva York que se empieza a convertir Nueva York, claro, empieza a caer el surrealismo, la última de las vanguardias, que fue además una vanguardia política, pero que se empezaba a convertir en un mero formalismo, y Estados Unidos ve la suya, dice, vamos a apostar todo al expresionismo abstracto, vamos a financiar a pintores sin historia, a Pollock, a Mata, a Motherwell, y vamos a exportar a todo el mundo una ilusión que es la de la libertad absoluta. Entonces, el MoMA, financiado por la CIA y el FBI, el MoMA decide ser punta de lanza de levantar una vanguardia por sobre las demás. En ese momento, Buenos Aires también ve su oportunidad. Dicen, bueno, dado que Europa está en retirada, surge Nueva York, ¿por qué no? Bueno, el pobre Esquirru la pelea contra todo el mundo para poder hacer un museo que se diga a sí mismo de vanguardia, cuando aquí no había un valor previo, había mucho material porque había muchos artistas. De hecho, la vanguardia que apoya a Esquirru es mucho más híbrida que la del MoMA, ¿no? Tiene por un lado a Berni, a Alonso, a Marta Minujín. Pero hay una anécdota extraordinaria, que es que no teniendo museo, el museo tardó mucho él en conseguir que las instituciones le pusieran un espacio. En un momento Cecilio Madanes, el actor, se va en un barco de lujo, en un crucero, con una ópera. Y unos actores que iban a filmar una película, qué sé yo qué. Y Madanes le dice, che, ¿por qué no cargamos obra de artistas argentinos en el Yapeyú, que era el nombre del buque, y la llevamos por el mundo? Entonces, un disparate, este buque se va a Australia, a las islas, a Indonesia, a Hawái, y lleva obra argentina en los pasillos, y en cada puerto el capitán tiene que invitar a los locales. Es la primera exposición de arte flotante, que a mí me pareció mucho más entrañable que la idea de la fundación del museo. Entonces yo cuento en una obra, en una Sprechoper, una ópera hablada, cuento esta anécdota. Claro, en definitiva, termino utilizando los textos de Esquirru, hasta que yo no encontré la situación que para mí contenía teatralidad. El homenaje era imposible, pero insisto, jamás hubiera encontrado esta solución si no me presentaban el problema. A mí me gusta que el problema sea, incluso te diría, insoluble. Tenés que hacer un homenaje y además tenés 4 meses para hacerlo. Lo menos teatral posible, como darle a eso... Bueno, porque eso te obliga a pensar fuera de tu caja, ¿no? Imagina. Entonces, existen para mí esas experiencias que son, como decirte, formativas y didácticas, donde digo, qué bien que otra vez pude saltar por afuera de la muralla, y luego eso trato de trasladarlo a las obras en las que soy completamente libre. Últimamente, por todo el retroceso cultural que se vive en esta ciudad, yo estoy trabajando casi exclusivamente para teatros de afuera. Y ahí el encargo es muy concreto. A veces incluso te dan el título, a veces la limitación es de actores, que suele ser 4 actores en Europa, cosa que a mí me importa poco porque yo suelo trabajar con 4 intérpretes, un poco como hacía Shakespeare, que tienen que hacer todos los roles. Entonces, claro, a mí me divierte, me parece que explicita la condición mentirosa del teatro, sin la cual no habría humor, no habría niveles de sarcasmo posibles, porque te digo, mirá que te quiero hacer creer algo imposible, porque mientras ahora te estoy haciendo creer que soy dentro de 5 minutos voy a ser otro y también te lo voy a hacer creer. Y a mí eso me parece, bueno, condición sine qua non para el teatro. Creo que ya está zanjadísima la discusión de realismo, ¿no? Las condiciones de la época limitan o generan un tipo de teatro. Me acuerdo yo de haberle hecho una entrevista a Jaime Cogan, uno de los grandes directores, a fines de los 80, o sea, ubiquémonos aquí en la Argentina de 1989, casi 1990, pleno desastre de la hiperinflación del último periodo alfonsinista,
Y él me decía, yo estoy acostumbrado, yo he hecho Shakespeare, he hecho obras de 15 personajes, ahora estoy obligado, si tengo que pensar una obra que sea rentable y posible en el Pairó, que era el teatro de él, tengo que pensar en una obra de cámara, no más de 3 o 4 personajes. Sí, sí. No se me puede ocurrir una obra. Bueno, es que casi toda lo que llamamos nueva dramaturgia, que yo creo que tiene un centro de irradiación muy, muy fuerte en Londres, por ejemplo, los nuevos autores saben que tienen que escribir para 4 o 5 actores, si no, nunca se los va a representar. Y los que ya están más allá de todo, Tom Stoppard por ahí te sigue escribiendo obras para 15 actores. ¿Vos te refieres al grupo de In Your Face? Ese tipo de... Sí, lo que empezó con In Your Face, lo que pasa es que ahí el origen es bastante mixto. Desde el teatro inglés es un teatro básicamente de muchísima relación con lo comercial. Esto es, se alimenta de una fábrica enorme de teatralidad que es el West End, ¿no? Donde se sabe qué tipos de textos van a exportarse luego a todo el mundo, pero a su vez las instituciones culturales inglesas, que son pocas, financian por la opuesta. Dado que eso existe per se, son muy buenos financiadores de los autores fuera de, claro, los que Sarah no es Kane, los Ravenhills, ¿no? Los autores que van a Martin Crimp a proponer unas cosas más raras. Y curiosamente ese es el único teatro público que habría en Inglaterra, ¿no? El otro es el comercial, que es el que se exporta. Luego se exportan los dos, en realidad. Sí, pero la Argentina también, lo que pasa es que estamos al margen, pero esa irradiación es mucho más fuerte, y esa pluralidad de voces es mucho más fuerte en Buenos Aires que en cualquier otra ciudad del mundo en la que yo haya trabajado. Sí, yo me acuerdo en la época justamente, no de esa primera hiperinflación, si uno recorre la historia de Argentina son momentos de crisis separados de breves lapsos de tranquilidad, la del 2001, en ese mismo momento que estalló todo, nunca hubo tanto teatro. Abría la cartelera de los diarios, en ese momento uno se guiaba por eso, porque no había internet todavía, y era impresionante de teatro, de música, de presentaciones. Sí, y la gente elegía ir a participar de esos eventos porque el teatro es un evento de reunión, fundamentalmente. Sí, ¿no? algo que está ocurriendo en el momento, además, no es en tiempo presente, no es una película que uno va a asistir a algo que ya ocurrió, que ya fue filmado. La verdad es que la sociedad argentina y nuestra historia, nuestra relación con la política inmediata, son un caldo muy, muy fértil para que exista teatralidad. El fenómeno de teatro abierto en el final de la dictadura. Absolutamente. Podemos recorrer el teatro independiente. No, es una historia ahora, volviendo a los aspectos culinarios de esta conversación, querido chef Spregelburg, si nos quedáramos, por ejemplo, en el ejemplo de esa obra que hiciste a partir de la historia de Rafael Esquirru, dijiste, bueno, tengo esta anécdota extraordinaria, Madanes con el barco Yapeyú haciendo una especie de exposición flotante e itinerante de pintores argentinos. ¿Cómo llegaste a un texto y en qué medida después ese trabajo inicial se fue modificando con ensayos, con tu propia dirección? ¿Vos actuabas en este homenaje? Sí, esta es una obra, ya te digo, muy, muy peculiar. Se llama Nada más viejo, hablando de las vanguardias, y la hago con Cipse, que es un colaborador muy, muy asiduo a mis trabajos, un músico totalmente también fuera de la norma, porque su música funciona como dramaturgia. Pero atención, porque yo he escrito 3 o 4 de estos textos que yo llamo Sprechopern o óperas habladas, donde el texto, por ejemplo, es en verso. ¿Por qué? Porque el texto es música. Yo he descubierto, algo que ya saben todos los clásicos, que cuando hay un ritmo inherente al decir, hay algo que se sostiene per se en el aire. Entonces este texto está encarado prácticamente por un narrador, que soy yo, que soy el capitán de ese barco, y un músico que va opinando y me ayuda a surfear esa ola. No es la teatralidad más normal, no es la que voy a repetir en otra obra que a lo mejor estoy escribiendo en el mismo momento. No hay conflicto, pero en todo caso la conversación, el diálogo es entre vos y el músico, ¿no? Sí, es absolutamente. Pero bueno, investigué un montón el contexto de aquello que quería contar porque me parecía interesante. Mentí descaradamente, un montón de cosas no hay manera de refutármelas porque nadie sabe cómo fueron. Por ahora nadie me ha denunciado. Y bueno, esta obra surgió de esa manera, casi con una actitud más poética que actoral. Por lo tanto, fíjate que la escritura y el ensayo son la misma cosa.
yo me iba diciendo en voz alta cómo quería que sonara ese relato. En un verso medido, digamos. Bueno, yo trabajo un poco con unos versos medio libres, mucho en decasílabo, pero me gusta romperlo en la mitad. Es bastante inconsciente y en un momento lo reviso y digo, acá hay algo que suena mal, ¿dónde me está sobrando una sílaba? Claro, ¿no? claro, sí, es una Es cuestión de natural, oído. es algo de la música, de las palabras. Yo me acuerdo cuando trabajamos juntos en la revisión final de tu traducción de esta obra de Stephen Berkoff, donde Sí, reescribe... que había que reinventarse un lenguaje shakespeariano, pero muy grosero. Claro, ¿no? Pero que había que buscar un endecasílabo Sí. en español que además que sonara verosímil, porque era lo más parecido al verso blanco shakespeariano. Sí, bueno, pero fíjate lo que me pasa, porque yo escribí una ópera, este es otro disparate, también te estoy hablando de todas las excepciones, pero bueno, para mencionar un poco, por ahí llegamos después a la receta madre, pero Está muy bien. escribí una ópera para China, ¿sí? Pero que va a ser hecha, una ópera barroca, que va a ser hecha por cantantes italianos. Yo también vuelvo a escribir lo que me es más cómodo, que son estos 11 sílabas, a veces escribo en alejandrinos y bueno. Pero son versos parientes, el de Sí, 11, el de 7, el sí, de 14 sí, están porque el ahí. de 14 me permite después romperlo en 2 de 7 y ahí me parece que hay más... Pero yo siempre creo que si alguien le va a tener que poner música, sobre todo si va a hacer música barroca, con bajos continuos y demás, va a necesitar un silabeo. Bien, lo tienen que traducir al italiano. La ópera se va a cantar en italiano, en China. Y cuando lo traducen al italiano dicen, claro, pero acá el verso es el de Dante, no es esta cantidad de sílabas, es otra. Claro. Y bueno, el traductor es finalmente quien va a escribir esa ópera, porque yo hice lo que pude para que admitiera una musicalidad. Ahí está, ahora tiene que el compositor decirme qué va a hacer con la traducción. Por lo tanto, soy llego hasta donde se puede llegar con la palabra. Después, el resto, por otro lado, la ópera para mí es un género muy, muy molesto, muy difícil. La palabra en general no va a ser lo más importante, pero como hay muchísimo trabajo en ese campo, hay pocos dramaturgos que se le animen a la escritura de ópera y por eso suelen ser a veces muy carentes de ideas, muy repetitivas. Pero bueno, ahora se abrieron unas puertas muy amplias, lo que se llama la nueva ópera, sobre todo con Heiner Goebbels a la cabeza, este alemán que ha descubierto formas de poner, qué sé yo, poemas clásicos, no sé, o a poner Cioran en música con un cuarteto y genera un fenómeno teatral extraordinario. Bueno, se han abierto muchas posibilidades que antes no eran tan comunes. Ahora, por ejemplo, en proyectos que se sostienen mucho más allá de una obra en sí, como tu Heptamerón Hieronymus Bosch, ¿no? Que ahí ya de entrada, no sé si de entrada o después, en algún momento fue bautizado como Heptamerón. Heptalogía lo bauticé, pero heptalogía. depende cómo lo traduzcan. Sí. ¿Sabías de entrada que iban a ser 7 obras de alguna manera vinculadas, que además cada una es como una condición, un rasgo humano, ¿no? Sí, ahí sabía que iban a ser 7, incluso antes de conocer los 7 títulos, pero esto porque tiene una historia detrás muy triste. Yo venía de tener una obra que me gustaba mucho, que se llamaba Raspando la Cruz, que hacíamos aquí mismo, en el Rojas, en la biblioteca del Rojas, cuando todavía se usaba como espacio teatral alternativísimo, y nos había ido muy bien. En algún momento cambia la programación, no podemos seguir aquí, y trato de buscar una sala a donde llevar la obra. Una obra complicada, con muchos, éramos creo que 13 actores, bueno, difícil de entender, era una obra que utilizaba la invasión nazi a Praga, a Checoslovaquia, en 1939, como una excusa para hablar del menemismo, ¿no? Porque los checos votaron por la anexión al Tercer Reich y todos lo negaban. Todos decían, yo no lo voté, y ahí estaba. Y a mí me gustaba hablar del menemismo en estos términos tan disparatados y tan literarios. Es una comedia bastante... Bueno, nos ha ido muy negra, bien, digamos. muy negra. Nos ha ido muy bien, decíamos lo que había que decir. Yo no veía ningún motivo para no conseguir otra sala. No conseguíamos. Vos ibas a buscar una sala y decías, tengo esta obra, las críticas son buenas, miren los actores que están, Gabriel Iskovich, María Oneto, bueno, era un elenco extraordinario, Rui Krieger, que en ese momento era el actor estrella de las obras de Bartís, los actores de Mi Compañía, Alberto Suárez, en fin, no conseguíamos sala para poder reestrenar una obra que había funcionado, que había probado estar bien.
Mientras tanto hago un viaje a Madrid por X motivo y tengo una revelación en el Museo del Prado viendo el cuadro de los 7 pecados capitales del Bosco, ¿no? A mí el Bosco siempre me había fascinado porque siempre estoy muy cercano a las teorías del caos, a la teoría fractal, lo que sucede en el corazón de la matemática, en la complejidad. Siempre fui como un estudioso muy de costado de esos fenómenos. Y descubro que en el museo, como la pintura está en una mesa, la gente para poder ver la pintura correctamente debe girar alrededor, que era algo, por otro lado, común en la época del Bosco, ¿sí? Obligar al veedor a cambiar de posición. Y cambiar de posición implica asumir distintos roles, aunque sea como metáfora, ¿sí? Distintas miradas. Puntos de vista, claro. Puntos de vista. Muy bien. ¿Qué pasa si yo propongo un equivalente de este fenómeno, de esta mesa, sobre los pecados capitales, para hablar de alguna manera de la crisis de esos pecados elegidos por la Iglesia de esa época? Toda la pintura del Bosco es muy crítica porque él pinta en el momento de la crisis, obviamente. El descubrimiento de América, se descubre un hombre que no es un animal, que es un hombre pero que no cree en Dios, con lo cual el camino más cercano anterior de entre un hombre y otro hombre, que era Dios, ya no es la única ruta. Entonces el descubrimiento de América, el cisma protestante, el hecho de que los estados empiecen a reclamar tener religiones que puedan administrar social y económicamente ellos mismos y no tener que pagarle el tributo al Papa en el Vaticano, bueno, lo cual acompaña la generación de los estados modernos, etcétera. Una cantidad de problemas que yo digo, ¿cuáles son los equivalentes de estos problemas ahora, ¿no? El fin de la Edad Media. Decido, obviamente, que casi todos los conceptos de pecado son cuestionables. De hecho, la propia Iglesia los cuestiona, porque la gula y la pereza han sido despenalizados, ¿no? Son los primeros que dijeron, no, ya no te vas al infierno por estos dos, por golosos. O la anécdota extraordinaria que los pecados originalmente eran 8, la melancolía era un pecado, porque Dios había creado al hombre para que el hombre fuera feliz. Entonces, a la Iglesia no le venía muy bien que los hombres fueran felices y decidió que la melancolía debía ser quitada. Bueno, en fin, yo decido cambiar los títulos. Mi heptalogía se llama La inapetencia, la extravagancia, la modestia, la estupidez, la paranoia, el pánico y la terquedad. Y estos 7 títulos sí se corresponden a 7 pecados muy concretos, ¿sí? La terquedad es la ira, la modestia es el orgullo. No son ni lo contrario, no, es una libre versión de otra... variación personal. De otra moral, que es una forma de decir, ojo, porque los nombres de los pecados son palabras. Y las palabras son definidas de manera anónima y colectiva y redefinidas de acuerdo a lo que cada sociedad necesita. Esa sociedad del Bosco necesitó esas palabras, que son además muy difíciles de traducir. Yo descubrí que para cada virtud o para cada pecado, cada vez que se traducían mis obras, había al menos 2 palabras, ¿no? Modestia o humildad, orgullo o soberbia. ¿Cuál es la diferencia? Una familia modesta es algo bueno, una familia humilde es una familia... ¿no? Hay un montón de connotaciones con radicales libres allí, en todos los idiomas, salvo en el latín, donde cuando vos vas al latín y ves los nombres de los pecados, descubrís cosas asombrosas. Por ejemplo, que soberbia no quiere decir lo que nosotros pensamos que es. Soberbia no es pensarme más que vos, soberbia es creerse superior a Dios. Solamente eso. Lo que castiga el pecado era eso, porque de hecho el rey era superior a los súbditos. Para la feudalidad, la idea de soberbia era una idea positiva. Entonces tenían que inventar otra palabra para que no fuera la misma que era penalizada. Yo creo lo mismo de todas las palabras que usamos. Entonces, el hecho de cambiar esos términos... Bueno, mi propuesta en realidad fue proponer a esos teatros que no me daban lugar para hacer mi obra, un plan imposible de alojar. Mira, Leo, también tengo un proyecto de 7 obras, una cada día de la semana. Recién tengo escrita la mitad de la primera. Si te interesa, me interesa. Era más posible conseguir una sala para un proyecto imposible que para una obra que ya estaba hecha, que estaba ensayada y que probaba su eficacia. Que funcionaba y que iba gente. Y allí me di cuenta que los proyectos posibles no le interesan a nadie.
Entonces solo de ahí en adelante solo me dediqué a escribir obras imposibles. Es como cuando uno no quiere aceptar un laburo y pide una cantidad de plata. Y después te lo dan. Y te lo dan. Y tenés que hacerlo. Sí, malas y buenas noticias. Me ha pasado. Conseguimos el trabajo. ¿Cuál es la mala noticia? Que conseguimos el trabajo. Que ahora hay que hacerlo. Y hay que estar a la altura de esa vara que te pusiste vos mismo. Entonces yo empecé a partir de ese momento, hablando de cocina, generando estas recetas, a veces un poco rígidas, que debían encontrar su flexibilidad manteniendo su rigidez. Las obras iban a ser 7, lo que era irrelevante en una era fundamental en la otra, son obras que conversan entre sí. Una obra menciona como al pasar un detalle de un hospital que se ha quemado y en otra obra el incendio de ese hospital es fundamental, es el asunto, claro. Es el asunto. Entonces yo pensaba que, bueno, dependiendo del orden en el que el espectador viera esas obras, iba a ser un viaje diferente a través de la obra. Un poco lo que pasa cuando uno mira esa mesa del Bosco, que no sabes, además en el Bosco, no sabes por dónde empezar a mirar. Sus jerarquías de caos son muy parecidas para mí a la organicidad del material que está vivo, ¿no? Uno mira por la ventana y no sabe muy bien a dónde empieza la realidad que estoy viendo, y dónde empieza el relato de esa realidad. A mí me interesaba esta coexistencia. Lo que pasa es que con el tiempo, la heptalogía me llevó 12 años. Entonces nunca funcionó porque se empezó a estrenar la primera, la segunda, luego la tercera. Con la cuarta, que fue La estupidez, yo estuve casi 5 años de gira y en cartel. La escritura de La paranoia fue muy farragosa porque nuestra compañía ya había hecho La estupidez, que había puesto una vara altísima para nosotros, para nuestros espectadores, una obra de 4 horas de duración en un ámbito como el porteño, donde la gente va al teatro para ir a cenar, una obra que estuvo de gira por todos lados, que se tradujo un montón de idiomas, que se estrenó en un montón de ciudades. ¿Cuál iba a ser la próxima? ¿Podía yo bajar un peldaño? No, la próxima fue La paranoia, que era lo mismo de complicado, pero encima con cine, porque hay videos y teatro superpuestos. Y luego ya la explosión de locura total fue La terquedad, donde directamente necesitamos una estructura como la del Teatro Cervantes, con su escenario giratorio, para poder estar a la altura. Entonces yo ahí dije, qué suerte que eran 7, porque si hubiera habido una octava, me muero antes de tener que volver a alzar esta vara. Y sin embargo... ¿Que no te metiste con los 10 mandamientos? No, pero sí me metí. La próxima obra, vienen de un teatro en Austria y me dicen, te queremos comisionar una obra por los 500 años del Bosco. Sí, les digo, lamentablemente yo ya hice todo esto, agarren cualquiera de la heptalogía, les va a servir. No, tiene que ser nueva, porque si no los fondos que vienen de un ministerio, si la obra no es nueva... Entonces me obligaron a volver a escribir todo de vuelta. Y esta obra fue Inferno, una obra muy reciente que estrenamos aquí en el Teatro Astros en el año 22 o 23, 22 creo. ¿Y qué hice en Inferno? Dije, bueno, porque además tenía que estar basada en el infierno del Jardín de las Delicias, ¿no? de la trilogía del Bosco. A otro autor le pidieron el paraíso y a otro la tierra, y a mí me pidieron el infierno. Y dije, bueno, cuando yo terminé la heptalogía me quedé con ganas de hacer una nueva heptalogía sobre las 7 virtudes. Entonces dije, no voy a hacer una heptalogía porque estos serían 12 años más, pero sí hice una obra en 7 escenas, 7 cuadros morales. Y es esta pieza, Inferno. Por eso te digo, a veces esas son las reglas de la escritura de escritorio, ¿sí? Yo solo puedo rellenar cada uno de esos cajones porque tengo una enorme intuición de cómo se va a comportar mi materia escrita en el escenario. Pero necesitas los cajones. Necesito los cajones, pero por ejemplo, en el caso de Inferno se escribió sin actores, yo la mandé a Austria, la tradujeron, la estrenaron, me enteré por los diarios que les había ido muy bien, jamás vi lo que hicieron, nunca supe cómo. Yo aquí la pude estrenar 8 años más tarde, la pieza. Hay algo que yo comento cuando doy talleres de escritura, como uno de los estímulos posibles, que son contra lo que se piensa, las restricciones. Sí, sí. Es decir, por ejemplo, la restricción de escribir en un verso con cierta medida. Sí. Se te puede ocurrir algo genial, pero si no tiene 11, 8, 7 o 14 sílabas, no lo puedes usar. No puedes escribir más de tanta cantidad, no puedes usar la primera persona, en fin. Algo que yo llamo, copiándome del gran Morton Feldman, un gran compositor norteamericano, que él decía que él componía a partir de lo que él llamaba la técnica Houdini. Me armo una jaula de una cierta cantidad de notas y después veo cómo puedo escapar, ¿no? ¿Hay algo de eso en tu manera de trabajar? No, no es consciente. Yo preferiría que estas restricciones fueran lo más laxas posibles, ¿no? Poder traicionarlas. Lo que pasa es que me doy cuenta que
como estas restricciones son puestas no solo a mí, a todos los autores, la salida de esas restricciones va a ser idéntica en muchos casos. Entonces, claro, muchas veces soy yo el que aumenta el peso de esas restricciones, o a lo mejor lo llamamos restricciones cuando en realidad serían, sí, pero me voy a tomar una serie de libertades. Yo, por ejemplo, hago una cosa, casi te diría como el ingrediente final de mi cocina de autor. Muchas veces el final de una obra mía no pertenece a la obra. Vos venís viendo la obra, venís más o menos entendiendo, te parece que está bien, y de pronto el final es el final de otra obra, no de esta. A mí eso me encanta. Entonces eso te diría, es una marca personal. Empiezo a entender con el tiempo cuáles son algunos signos que yo tengo que prestar de mi propia cocina, que no es la cocina de otro autor en mi misma época. Yo hago eso. No hago eso. ¿Tenés como referencias otros textos dramáticos de otras épocas, de otros autores? Vos has traducido, además, cierta cantidad de textos a Sarah Kane, a Stephen Berkoff, en fin, entre otros. ¿Te inspiran, te contaminan favorablemente? Decís, me interesa este recurso que tiene, o incluso algo que no leíste pero viste en un escenario. Sí, absolutamente. Para mí no hay mejor escuela de escritura que la traducción de autores buenos, ¿no? Obvio. Cuando uno tiene que traducir y decir con tus propias palabras lo que fue dicho en las palabras de otro, es casi ser el otro, sí, e incluso sí, sí. Es más difícil que ser el otro. Además hay una comprensión de los mecanismos de esa escritura que solo se tiene cuando uno la tiene que traducir, ¿no? Porque... Bueno, sí, y además qué es relevante, qué no, y dónde lo vas a traicionar. Creo que tuvimos nosotros esta discusión, por ejemplo, con las traducciones de Pinter, que yo hice para la editorial Losada. Pinter era muy celoso de sus traducciones porque su precisión no está tanto en el argumento, sino en el uso que hace de las palabras. Las palabras en Pinter son poder. La forma en que un personaje domina al otro es, por ejemplo, diciéndole siéntate, cuando el otro ya está sentado, ¿no? Ahí hay una palabra muy rara. ¿Quién tiene el poder si yo te obligo a sentarte? El poder lo tenés vos que ya estás sentado, que podés simplemente mirarme en silencio. Entonces, ¿cuál es el valor de esa palabra en Pinter? ¿Qué sería traducirla correctamente? Él era muy celoso. A mí las traducciones las tuve. Él hablaba poco castellano, esta es la verdad, pero las hacía corregir, no se podía alterar una coma. De hecho, si querés montar una obra de Pinter, y encima estás obligado a veces a usar mis traducciones, no podés modificar los signos de puntuación. No te dan los derechos si no se respeta tal como está. Y yo le hacía notar, por ejemplo, que of course, que todos sabemos que quiere decir por supuesto, no se podía traducir así. Porque cuando un personaje inglés dice of course, que además se puede decir of course, usa una sola sílaba, gasta poquísimo aire y tiene muy poca energía. Mientras si yo te quiero decir, por supuesto, soy un general castellano hablándole a un ejército. Claro. Bueno, claro. Para mí la traducción de of course es claro. Y ahí hubo discusiones porque sus consejeros decían, pero este tipo no sabe castellano, no sabe que of course es por supuesto. Y yo tratando de mostrar que en la oralidad claro era mejor. Esa batalla la gané y estoy muy orgulloso de haberla ganado. O, por ejemplo, con Sarah Kane. Sarah Kane era una poeta que escribía teatro, ¿sí? Por lo tanto, hay párrafos enteros donde vos no tenés idea de lo que estás escribiendo. Ella dice números, por ejemplo. Bueno, yo te traduzco los números. Había que hacer un rastreo para entender que eran los números de las habitaciones en las cuales ella había estado internada luego de sus intentos de suicidio. Ya no son números. Ahora son otra cosa. La obra esa, que creo que es la que vos tradujiste, es 442. Psicosis. No quiere decir nada si está fuera de contexto y es la hora en la que supuestamente se producen la mayor cantidad de los suicidios. Absolutamente. Y aún así, ella no quería que eso estuviera en primer plano. Ella decía, en vida, yo no pude traducirla en vida, cuando yo la traduje ella ya había muerto, pero sí pude conocer a su traductor alemán, Marius von Mayenburg, que es muy amigo mío y que habló, por suerte, yo tenía una fuente de primera mano para decirme qué voluntad poética había detrás de esos textos. En el caso de los números, son números y no pasa nada. Uno puede informarse de qué significan o no. La pieza no te lo informa. Pero, por ejemplo, hay un momento que una larguísima lista de imperativos. Cut, run, sit, come. Casi todos monosílabos. ¿Qué hago con eso?
porque es música. Ella decía, Claro. el texto es música. Y en español casi En ninguno español tienen conocido. 2 o 3 Claro, sílabas, sí. con el agravante de que yo tengo que decidir si los voy a traducir con voceo o no. Vení, sentate, comé. Entonces las palabras empiezan a ser todas irregulares, no construyen la misma música que hubiera construido ella. Y además, en inglés, lo cierto es que son infinitivos, no son solo imperativos. Al no haber ni sujeto ni objeto, ¿qué hacemos con eso? Bueno, todas esas cosas insolubles de la traducción son las que a mí me gustaría que estuvieran presentes en mi escritura. Yo soy la pesadilla de mis traductores. Hago juegos de palabras que solamente existen en Almagro. Claro. Se vuelven locos. Si no me consultan, por suerte yo estoy vivo todavía, y les digo, busquemos un equivalente, pero bueno, en algunos idiomas que yo no manejo, el checo, el ruso, han hecho lo que pudieron y les deseo la mejor de las suertes. Pero sí, para mí la influencia, además no es solo, yo evidentemente no escribo como Sarah Kane ni como Pinter, no lo querría tampoco, pero el procedimiento de desmembrar la física de partículas de las palabras es la que a mí me hace aparecer ideas irrepetibles, si se quiere. Sí, ¿no? sí, ¿qué es eso? Y creo que ese ejercicio de la traducción es fundamental. Ahora, ¿cómo se lleva el actor, que vos también sos, e incluso de la mayor, creo que a esta altura de casi todas tus obras, con ese autor que le da a la palabra ese valor? ¿Lo respeta, lo potencia, a veces lo discute? ¿Qué pasa cuando después de haber concebido una cierta música de la frase, de un momento particular, después hay que ponerle el cuerpo a eso? El actor hace lo que los actores hacen, que es ejercer la intermitencia. Esto es, mientras que el texto suele ser aseverativo, idéntico a sí mismo, el actor decide una organicidad que es móvil. Una noche es un poco más así, otra es un poco más asá, y eso es extraordinario porque garantiza no solo la vida de ese texto, sino la mía, ¿no? No creo en la fijación, No, por supuesto hay un recorrido y un Es un funcionamiento. embole absoluto. No. Bueno, hay una anécdota hermosa de Miguel Ligero, un gran actor argentino, que tenía una obra que venían haciendo hacía ya meses, y él tenía en un momento de la obra un monólogo largo, pesado, de una obra de Bernard Shaw, que si alguien escribía palabras, y muchas en sus obras, era Bernard Shaw. Entonces le decía a los actores en el camarín antes de salir, hoy el monólogo lo voy a hacer circular. Entonces salía al escenario y hacía todos movimientos. Dice, hoy lo voy a hacer rectangular. Entonces hacía... Son ilusiones de supervivencia que tenemos Claro, los actores para sentir matices para, que otra vez vuelve a estar vivo. Y que esté vivo implica una complejidad que a veces desaparece porque vos ya tenés resuelta, ¿sí? Además, todos los actores, quieranlo o no, de alguna manera somos o son brechtianos, en el sentido de que todos entramos y salimos todo el tiempo de la ficción de... Y estamos verificando con el afuera el éxito o el fracaso de ese intento, ¿no? Cuando uno sale del escenario y dice, por eso, pintados, hagamos algo, ¿no? Por eso es que la palabra teatral es una palabra que comunica, es una palabra que yo odio comunicar, pero es inevitable porque estoy testeando, incluso puedo decirlo muy, muy mal y luego mirar para ver si compartimos cuán mal lo dije. Entonces no está mal. Ya deja de estar mal, claro. ¿Se entiende? Sí. Hay algo del laboratorio con las palabras en la escena que es el trabajo del actor. Pero luego pasa otra cosa, que yo, como decías vos, en realidad suelo escribirme para mí mismo. Cuando escribo una obra en la que sé que voy a actuar, yo más o menos ya sé lo que me sale, lo que no me sale, no me escribiría roles de cosas que no pudiera hacer. Pero mi formación como actor, yo se la debo al cine, no tanto al teatro. Porque el teatro... salvo ahora que estoy haciendo Tirria, que es una obra con Diego Capusotto, en teatro yo actúo solo en mis propias obras. No estoy muy disponible para estar un año a disposición del proyecto de otro, porque tengo mis propios proyectos que quiero ir haciendo. Entonces, ¿qué pasa? El límite de mi propio techo me lo pongo yo. Y claro. me digo, ahora de repente te llaman para ser el vecino de al lado, no sé qué. En cine no tengo límite. Claro. Ahí y que parece extraordinario. Me capitán. libero de mi propia neurosis. Alguien creyó en mí como actor y pensó que yo podía hacer eso. Eso que a veces es tan distinto a lo que yo pienso de mí mismo. Y yo agradezco esas circunstancias porque digo, te juro que lo voy a hacer lo mejor que pueda, porque también para mí es
saltar una valla más, un límite más, ¿no? Entonces yo realmente el cine lo disfruto horrores, incluso a veces disfruto más una película de otro que una obra mía, porque en una obra mía yo estoy cumpliendo con mi tarea y en el cine estoy siendo mucho más libre, aunque no lo parezca, porque se supone que en el cine yo obedezco, pero obedecer implica desobedecer a mi propio mandato y en esa desobediencia hay empiezo a creerme que yo podría hacer eso que el otro pensó de mí. Aparte de vos mismo, de tu... por otro lado, el cine tiene esa cosa de que es, bueno, se harán 10 o 20 tomas de una escena, con suerte, ¿no? Bueno, ahora se pueden hacer muchas porque no hay que usar fílmico. Antes se economizaba cuando no había mucho dinero, ahora se puede grabar infinitamente, pero bueno, es una cantidad de veces. En teatro está esta cosa del síndrome de la repetición. Stanislavski decía, la enfermedad crónica del actor es la anticipación, porque vos entrás en la primera escena sabiendo que en el segundo acto te vas a morir. Sí, no solo eso, escribió toda una teoría al respecto que hoy está un poco vetusta, ¿no? Sí, la idea del superobjetivo y todo esto, es decir, ya ni se habla de esto cuando uno va a ensayar. El propio Stanislavski se fue reformulando, ¿no? De esa y porque no le salió muy bien cuando se encontró con Chekhov. Claro, además empezó a no salir bien. Porque Chekhov, parecía que el Chekhov canónico era el de Stanislavski. Cuando Chekhov vio la primera versión se quiso matar. Dijo, yo escribí comedias. Sí, sí. Dijo, y usted me hizo dramas. Es maravilloso. No, es extraordinario porque además Chekhov es el autor, uno de los autores más extraordinarios que ha habido. Para mí, bueno, todos nosotros que nos formamos en la teoría de la imagen, la escritura de la imagen, tal como la enseñaba Ricardo Monti, tal como luego la enseña Mauricio Cartún, tal como le enseño yo a mis alumnos, la teoría de la imagen es opuesta a la teoría del plot o teoría de la idea. Y esto surge de Chekhov, surge de las observaciones de Chekhov sobre la necesidad de su teatro, que sigue siendo vigente. Absolutamente. ¿Y cómo aparece el autor? Un poco lo insinuaste al principio, pero me gustaría que profundizaras un poco más. El autor en el actor es Spiegelburg, que trabaja a las órdenes o en función, digamos así, del deseo autoral de otro en una película, ¿no? ¿Cómo contrabandeas tu propia autoría? En general trato de suprimir cualquier opinión que yo pueda tener sobre la materia narrativa. Yo cuando veo que hay problemas de construcción me callo la boca, obedezco, dejo que lo solucionen otros. Claro. A veces es difícil porque me llaman precisamente porque creen que mi opinión va a ser importante y a veces opino y después me doy cuenta que en realidad... Bueno, el cine es muy raro. El cine es prácticamente el trabajo de un editor. ¿Sí? Los actores creemos haber dado todo, haber hecho la escena y después ves que la escena desaparece. Dices, no, había un problema de velocidad. O apareces de espaldas. O estás muy intenso y no pega con la anterior. Yo he aprendido, incluso, yo soy muy curioso cuando filmo porque me interesa. Primero trato de ver si me dejan ver la toma, yo me doy cuenta si les va a servir o no, a veces pido otra. Y casi nunca, esto que vos decías, que en cine se pueden filmar muchas tomas y que eso parecería haber simplificado, eso simplifica los aspectos técnicos, pero casi nunca una toma se rehace porque un actor esté mal. El actor esté mal, a nadie le importa. Esta es mi sensación prejuiciosa. Si vos no le señalás, le decís al director, mirá que yo esto lo puedo hacer mejor, no te dan esa otra toma. Nunca... Además, al cine se llega en general con actores muy profesionales, que ya han aprendido, que nadie espera que el actor sea el que falle. Piensan que puede fallar más la mano del camarógrafo o... Sí, que se coló un micrófono que no tenía que estar. Incluso a veces decís mal un texto y te dicen, no importa, seguí porque no voy a usar esta toma, voy a usarla de espaldas. Entonces, a veces hasta tenés que acostumbrarte a hacerlo medio mal porque lo que van a necesitar tuyo es el momento del inicio o el del final, qué sé yo. Hay un montón de cosas para aprender ahí sobre la mediatización de tu trabajo. Pero yo en general trato de no presentarme como un actor que escribe, porque ahí creo que van a tener miedo, que me van a juzgar, van a pensar que yo estoy mirando. No, yo realmente suspendo, soy muy feliz actuando y no teniendo que hacerme cargo del relato. Y de hecho he actuado en algunas comedias que jamás se parecerían a lo que yo escribo, o en dramas solemnes que tampoco, y soy muy feliz y puedo disfrutar de mi trabajo aunque no sea lo que yo haría. Sí, ¿tenés ideas que te dan vueltas en la cabeza, como en algún momento tuviste esa especie de iluminación viendo el cuadro del Bosco,
que todavía no escribiste y que estás esperando, o que lo intentaste pero no sale? ¿Hay proyectos que rebotaste contra la imposibilidad de concretarlos en cuanto a la escritura? Digo? Sí, te diría que casi todos los que están en proceso son un rebote contra alguna falla. De hecho, sobre todo me está pasando con los proyectos que nadie me pidió, que son los proyectos en los que soy libre y digo, acá podría hacer lo que quisiera, los pospongo infinitamente, tengo 2 escenas sueltas y ya sé, conozco todo lo que me falta y no encuentro la energía para ponerme a hacerlo. Sí, están en un cajón de cosas inconclusas. En un cajón desastre, que no quiere decir desastre. Las dos cosas a veces, ¿no? Claro. Y es increíble porque cuando yo vuelvo a abrir esos cajones, a veces buscando material para lo que tengo que solucionar de acá a un mes, encuentro cosas que digo, ¿yo escribí esto? Es extraordinario, olvidarme por completo. Por un lado me pasa eso y por otro lado me pasa, como yo tengo muchas obras escritas, me pasa una cosa ridícula, que es que ante una escena descubro una frase genial, una solución buenísima, esto me encanta, y después me doy cuenta de que me encanta porque ya la usé. Claro. Que es la repetición de algo que yo había olvidado, ¿no? Que esto con la edad, además, pues, cada vez más. Digo, esto está buenísimo, me suena muy bien. Sí, me suena bien porque lo dije durante 7 años de mi vida arriba de un escenario. Estoy convencido por hábito. Ahora, por suerte, el buscador de Word permite encontrar. Sí, pero no lo hago. No me pongo a ver si ya usé la frase, diciendo, a ver en cuántas obras mías apareció esta resolución. Por otro lado, estaríamos pensando en un espectador ideal que conoce todo. Que conoce todo y lo recuerda todo, una especie de Funes memorioso. Hay que reciclar, hay que reciclarse, porque además la misma frase en otro contexto es obvio, pero muchas veces pasa con los chistes, con las ideas, ¿no? Que se ven como, esta es una idea, qué brillante, sí, ya la dije. Pero sí, tengo mucho de eso de no poder concretar algunas cosas. Bueno, menos mal, porque si no, no podríamos seguirte el tranco. Sí, lo cual, bueno, viste cómo es con la escritura. Por otro lado, es la frustración de sentir que siempre estás en deuda. Yo no tengo vacaciones. Mientras la gente se va a la playa, yo, aunque esté abajo del sol, estoy pensando la solución de la próxima escritura. Si uno no lo hace, se tendría que estar escribiendo, ¿no? Es así, es tremendo. Y el tiempo libre de la vacación es precisamente el que le das a esa inspiración que no llega cuando estás en el cotidiano. La dura tarea de ablandar el ladrillo. Es duro sentir que ya no dejaré de escribir. Es muy duro. Ahora la página llena, no a la página en blanco. Durante mucho tiempo, te decía, yo empecé a escribir muy joven. A 19 años se me premió una obra, inmediatamente después tenía 5 y no paré. Y digo, a mí me gustaban las matemáticas. Yo todo el tiempo fantaseo, yo vivo muy cerca del UTN y fantaseo con que me voy a ir a anotar para hacer una carrera de matemática, donde una cuenta de siempre un resultado, donde no haya dudas, claro, donde los exámenes se aprueben. Tiene sus aspectos muy resbalosos también, ¿no? Más allá sí, obvio, pero yo tengo la ilusión de que elegí lo que más temor me daba, lo que menos se parecía a mi naturaleza. Yo tenía terror de subirme al escenario. Yo empecé a hacer teatro porque era muy tímido en el secundario y sentía que iba a ser un problema para mi vida. Nos ha pasado a muchos. Tengo un amigo, hoy ya no ejerce como actor porque ha tenido problemas de salud, pero que para entrenarse, lo que hacía en la época en que la avenida Corrientes estaba llena de bares, lleno de gente que en general era conocida, se bajaba con el colectivo en Corrientes y Callao y se asomaba a la puerta de los bares de Los Pinos, de La Paz, de La Giralda, del Foro, así hasta llegar a la 9 de julio, sosteniéndole la mirada a todos los que evidentemente lo miraban desde adentro, a ver quién era ese fulano que se asomaba, y ahí se iba a la clase con Lito Cruz y era... Sentía que había superado la mirada del otro. Sentía brando cuando llegaba. Me queda un aspecto para terminar que quería preguntarte, de toda esta fascinación tuya y esta profunda intimidad y compenetración con el universo imaginario, político, fuertemente político y crítico del Bosco, trasladado a tus obras, que hay un aspecto que tiene que ver con lo que es la pintura en sí, digamos, ¿no? Que no es una pintura realista, que es una pintura que
algunos consideran que anticipa muy desde lejos el surrealismo, la irrupción de lo inconsciente, también la caricatura, la deformación, la distorsión, ¿no? Lo que está ¿no? torcido. ¿Cuánto también le debe a tu teatro a ese aspecto del Bosco, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la explicación de esto está muy bien dada por alguien que no soy yo, que es Luis Felipe Noé, en su libro La Antiestética, que en nuestra época era manual de lectura obligatoria para cualquier artista. Lo que pasa con el Bosco es que su pintura es antiestética. ¿Qué quiere decir? Que la historia tiene órdenes cerrados y órdenes abiertos. En los órdenes cerrados, el pintor sabe cómo pintar lo bello, porque lo bello es un acuerdo comunitario. Entonces Botticelli hace el nacimiento de Venus, y Venus es bastante más blanca y más pálida que el resto de los personajes, bastante más gordita que lo que sería ahora. Esa es la belleza femenina, y así momento, se representa. Como por lo los tanto, cuadros de Rubens, ¿no? Que son todas muchachas centradas en carne, y sí, ese era el ideal de belleza. Ese era el ideal de belleza. La mujer debía ser blanca porque quería decir que... Tenía que ser blanca y los hombres son más objetos. Entonces, vamos a pintar lo bello se pinta así. Imagínate la tranquilidad. Después a lo mejor es difícil lograr ese color, esa forma, pero el artista sabe lo que tiene que hacer. Estos son los órdenes cerrados. Los órdenes abiertos pasa todo lo contrario. No hay una cosmovisión compartida. Algo se ha roto en el corazón de esas sociedades. Como decíamos antes, el fin de la Edad Media fue catastrófico. Había durado además 1000 años ese orden de Dios, y, ¿no? ese poder repartido de esa forma. El orden feudal. Yo no sé si las personas de a pie se preguntaban si había otro orden, ¿no? No, probablemente. Entonces, bueno, lo mismo pasa en la España de Goya, ¿no? Que sí, es otro gran sí, orden, otro gran antiestético. Cánones, sí. ¿no? Entonces, en los periodos de ruptura del orden abierto, del orden cerrado, se da un orden abierto. Entonces, ¿qué hacen los artistas allí? Dice Luis Felipe Noé, los artistas pinchan el techo que han puesto sobre el cielo y te dejan ver solo un pedacito de su estrella, ¿no? No pueden hacer mucho más que proponer una cosmovisión personalizada, privatizada, que probablemente vaya a chocar con esa sociedad, que vaya a tener muchos detractores. La gran novedad, pienso yo, de este momento que vivimos ahora, es que este orden abierto amenaza con no cerrarse nunca más. El orden cerrado, el orden abierto del Bosco se cerró en el Renacimiento, se volvió a pactar qué íbamos a hacer con lo bello, qué íbamos a hacer con la democracia, qué íbamos a hacer con los derechos, ¿sí? Ahora, ha vuelto a explotar en Hiroshima, esto que algunos llaman posmodernidad, y no, seguimos pinchando ese techo que ya está tan agujereado que se nos va a caer encima. Pero sí, la idea de que mi misión ahora no es seguir el dictamen de lo bello, sino precisamente tampoco pintar lo feo, porque para pintar lo feo yo tendría que saber lo que es lo bello, y no lo sé. No sé. Lo único que puedo hacer es proponer una cosmovisión, luego cruzar los dedos para que esa cosmovisión tenga miradores, tenga gente que se sienta expresada y contenida. O todo lo contrario, que decida que su función como espectador es ir a cuestionar lo que se le muestra, que también es una lección que nosotros, escritores nativos de un orden abierto, nosotros ya sabemos que no hay que complacer la mirada del espectador, pero otras épocas no pensaban eso. Otros escritores pensaban que sí. Shakespeare pensaba que en el cumpleaños de la reina, con la obra que le había comisionado, debía complacer a la monarquía. Y la magnificencia de ese texto es producto de que él era un poeta, no del encargo que le habían hecho, ¿no? Bueno, creo que para mí el Bosco ha sido una fuente inagotable de reflexión sobre nuestro orden abierto, no sobre el suyo, del que soy un conocedor lego, ¿no? Sí. Y además, bueno, es otro, ¿no? No tendría sentido abonar o tratar de apuntar a ese orden. No, pero sí hay una definición muy linda que yo saqué de Eduardo del Estal, de un prólogo que él escribió para la heptalogía, precisamente observando además era pintor, con lo cual sus reflexiones son muy plásticas. Él dice que el Bosco pinta con un diccionario perdido, o que para él el diccionario es conocido, pero cuando nosotros vemos su pintura el diccionario ya no está. El Bosco, por ejemplo, en el Carro de Heno hace una pintura rarísima, uno podría pensar que es surrealista, ¿no? Unos seres que arrastran un enorme carro de heno que ocupa la totalidad de la pintura,
Y en los márgenes hay personas que son aplastadas por esas ruedas, unas monjas medio satánicas que cuentan dinero al borde, cuentan monedas al borde del carro. Para el Bosco y para sus espectadores era claro que la paja, todo lo amarillo simbolizaba el oro. Claro, era una alegoría. Era una alegoría. Pero nosotros hemos perdido ese diccionario. Entonces vos mirás la pintura y es mucho mejor que la alegoría que la atrapaba. Bien, ¿cómo escribiríamos hoy obras como si el diccionario de la modernidad lo hubiéramos perdido? Esto es lo que yo hago en leptalogía. Hay un montón de lo que podríamos llamar cabos sueltos, de aparentes alegorías que no señalan a ningún sentido concreto, ¿no? Y eso que para otra época sería un error, ahora es una virtud, o por lo menos si consideramos la recepción de estas obras mías que fue bastante buena, diríamos, hay otras personas que también piensan como yo, que uno de los motivos para reunirse en el teatro es cuestionar esas alegorías, esos órdenes cerrados y esas maneras de referir, esas maneras simbólicas. Yo soy muy enemigo de la metáfora, por ejemplo, en teatro, ¿no? De que los espectadores se crean más inteligentes cuando decodifican cuál es la sustitución. En vez de decir A, dijiste B, y yo me di cuenta que querías decir A. Yo siento en cada metáfora el peligro del cierre, del envejecimiento en alegoría. Y soy mucho más amigo de un tropo que enseña la teoría del caos, que es la reflectáfora, que es allí cuando la metáfora no implica una sustitución, sino que va a entrar en relación con otros elementos del sistema y se van a reflejar. En vez de sustituirse, se reflejan. Y como un fenómeno de atracción eléctrica o de imantación, producen empatías y disonancias, ¿no? Y es un conocimiento que para los biólogos, para los químicos, es el ABC. Sí, y claro. que creo que nosotros... Pasa en una cuba electrolítica o lo que absolutamente pasa en un acelerador de partículas. Sí, digamos. o una olla en ebullición. O sea, hay un orden con cierta belleza en la ebullición del agua, que obviamente no es la explicación lineal. Yo siento que la metáfora está en ese plano de linearidad del que busco escapar, y por eso hablo siempre de la complejidad y demás. Es una decisión técnica consciente de mi cocina también esa. El tema también es salir de las lecturas, de las posibles lecturas binarias, o de entender si no es la metáfora, tampoco lo contrario de la metáfora. Bueno, lógica, es que el problema... Hay que salir de esa lógica. La metáfora no tiene la culpa. El problema de la metáfora es que te invita a decodificarla. Las buenas metáforas van a seguir sobreviviendo porque aún no se han conceptualizado, no se han cerrado, ¿no? Sí. Pero es verdad que el ejercicio técnico de la metáfora, hecho con torpeza, como la torpeza que puedo tener yo, me va probablemente a llevar a lo que no quiero que suceda. Mientras que el uso libre de la reflectáfora nunca me ha traicionado. Yo siento que al poner una cosa en consonancia con otra y crear un sistema electromagnético allí, bueno, sucede algo más interesante que la mera sustitución de un significado, ¿no? Imagínate, para que nos entendamos, cómo hago yo la lectura de La Nona, por ejemplo, textos canónicos que preceden a mi generación, ¿no? Como ese personaje que se come todo, ese vacío que todo, ¿no? La Nona de Tito Cosa, que terminan todos muertos. Bueno, es imposible no leerlo en clave alegórica. Y sí, la dictadura. La dictadura, la Argentina. Decir sí de Griselda Gámbaro en pleno teatro abierto, ¿no? Un peluquero y un cliente, el cliente es incapaz de decirle que no, entonces el peluquero le termina haciendo cualquier cosa y lo termina matando. Nosotros, la generación que viene, no podemos dejar de leerlos con su enorme carga alegórica. Eran textos que, para poder encriptar el mensaje y poder pasar el filtro de la censura y llegar a todo el mundo, necesitaban comunicar. Pues bien, nosotros no tenemos esa necesidad de comunicación, tenemos una necesidad de contagio, que es, si se quiere, más nociva. Yo contagio de una enfermedad de la que todavía no me he curado, no sé cuál es la solución a aquello que planteo. De ese peligro hablo yo, de la metaforización o su uso excesivo. Y es, creo yo, uno de los problemas de los órdenes abiertos, que es que los artistas no sabemos lo que hay que hacer. Pasan todos los órdenes, digamos, ¿no? En teatro, pintura... Bueno, pero yo siempre sentí que el matemático sabía lo que tenía que hacer y por eso fantaseo con ir a la UTN. Claro, ni siquiera a la UBA, a la UTN. Claro, quiero ir, que no tiene ciclo básico. Es posible, pero viste que ya
no sé en la matemática, pero en la física. No, la física está fuera de control. El principio de incertidumbre. No, la física está Podemos fuera de control. saber a qué velocidad va una partícula en determinado orden, pero no en qué posición está. O sabemos dónde está, pero no a qué velocidad va. No, y encima las dos teorías físicas macroexplicativas son contradictorias, Sí, ¿no? sí, La sí, cuántica y la de cuerdas. la relatividad. O se da una o se da la otra, no se pueden dar las dos a la vez. Y ahí Ahora, hemos llegado. matemáticamente o no, cuando no trabajás en dramaturgia o en traducción de dramaturgia, eso que esbozaste al comienzo, tengo algunas escapaditas, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Funcionan otras economías, otros procedimientos de imaginación? No, lo decía, por ejemplo, porque yo creo que por ejemplo, la poesía. Yo no me considero un escritor de poesía y, sin embargo, podría aislar pedazos de mis obras, estas Sprechoper o la ópera china que escribí, que es un larguísimo poema, poético. Y que son, no sé si valor, pero son poesías, no están pensadas como teatro, están pensadas como poesía. Creo que en el fondo todo escritor ejerce la poesía, no hay manera de sustraerse de ella. Y todo pintor también, y todo músico también, ¿no? La poiesis, la poética. Entonces tengo bocetos de cosas que son, a lo mejor, a veces en vez de bocetarme en mi cabeza un argumento de una pieza, escribo un poema. La terquedad, por ejemplo, está precedido por un poema. Y fue lo primero que yo escribí viendo una foto de la Guerra Civil Española. Y ese poema, yo creo que la escritura es la respuesta a ese poema. Luego tengo una novela, una sola novela, que es Los diarios del capitán Hipólito Parrilla, que es una trampa, porque en realidad es un monólogo interno de un personaje, el capitán Parrilla de Sama, la película, el personaje que yo interpreté en la película de Lucrecia Martel, y en realidad la gracia de la novela es que el personaje cuenta los hechos que les toca vivir en orden cronológico. La película no va en orden cronológico, pero él los cuenta así, con lo cual a veces mañana es ayer y él lo sufre enormemente porque nadie le ha dicho que es un personaje. Hay un momento, un fin de semana, en el que, por ejemplo, descubre que el actor que lo interpreta se va. Se vuelve a Buenos Aires y él se queda solo y pasa un fin de semana horrible hasta que yo vuelvo y él me odiaba, pero ahora sabe que sin mí no va a poder existir. La novela es una trampa, digo yo, porque en realidad es un monólogo. Claro. Que hacerlo en escena llevaría 12 horas porque es muy extensa, pero yo escribí lo que sé hacer, teatro, ¿no? Y sin embargo, se vende como novela. La editorial Entropía la publica como novela y vos la comprás como novela. Pero digo, siendo honestos, es teatro. Rafael, muchísimas gracias por tu generosidad. Gracias a vos.